Armagedón es el tema que quiero compartir en esta segunda intervención. Es una de las guerras que se habla no solamente en el ámbito religioso, no solamente dentro de los cristianos evangélicos, también se hace una referencia increíblemente de este tema en múltiples de religiones en el Oriente. Se le conoce como la batalla final. La batalla final entre el bien y el mal. Y lamentablemente existe profundas incoherencia en una de las multitudes de pseudos predicadores en las redes sociales y que lo hacen con buenas intenciones, no lo hacen con muy malas intenciones. Lamentablemente no tienen la educación o la investigación y la profundidad del estudio de la escatología y hacen sus propias conclusiones. También hay un movimiento sectario que tiene una enorme cantidad de tergiversaciones, como es el movimiento de los Testigos de Jehová, y hace su propia interpretación de la guerra de Armagedón. Pero en la cristiandad, en el cristianismo y también en el judaísmo, porque también se habla de esta guerra en el judaísmo, está completamente claro cuándo debe de ser esta guerra. Esta guerra va a culminar, terminará con lo que los cristianos le llamamos el fin de la gran tribulación. Es decir, habrán 7 años donde está debidamente documentado, no en las personas sensacionalistas de las redes sociales que hacen sus propias conjeturas. Está debidamente documentado y el terreno se está preparando para eso. No cabe la menor duda en este momento, como hablábamos anoche, que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Con el arrebatamiento de la iglesia comienza la fase final, lo que se conoce como los últimos 7 años. Ahora, ¿por qué creemos esos últimos 7 años? Porque Daniel capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas, específicamente el ángel Gabriel, no Daniel, sino Gabriel, y hago un estudio profundo en mi libro Israel al filo de la profecía sobre estas 70 semanas, donde Gabriel le dice específicamente, le dice 70 semanas están destinadas para tu pueblo. Está hablando de 70 semanas proféticas. En la semana 69, exactamente como lo dijo Gabriel, se le quitó la vida al Mesías. Hoy en día Discovery, History Channel, National Geographic confirma abiertamente que esa profecía se cumplió al pie de la letra cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. Ahí se cumplió con exactitud. Después el arcángel Gabriel, en ese vocablo ese es el gran problema que tenemos con muchísimos supuestos escatólogos en las redes sociales, que desconocen los conceptos y vocablos de la escatología. En ese vocablo Gabriel hace una redundancia. En esa redundancia, en esa pausa que está en el hebreo, dice, y por otra semana. Es allí donde todos los expertos coinciden que está dando la puerta abierta a lo que se conoce como el periodo que se conoce de la iglesia, el periodo de la iglesia o el periodo de la gracia. Esa sería la otra palabra. Ese periodo de la gracia
que específicamente dio inicio 50 días después de la resurrección de Jesús, en el día de Pentecostés. Ese día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo y donde los testigos fueron más de 3,000 personas aquel día. A partir de ese momento se conoce como la plenitud del Espíritu Santo, que a partir de ese instante ya el Espíritu Santo no necesita que sea judío para poderse derramar sobre él, sino que a partir de aquel entonces el Espíritu Santo empezó a derramarse sobre judíos y sobre gentiles. El primer gentil documentado que recibió la manifestación del Espíritu Santo, Ruach Kodesh en hebreo, se llamó Cornelio. Ese misterioso personaje, y que, dado una serie de cosas importantísimas que se han venido dando post pandemia, este 1 de julio, dentro del canal de Antonio Bolaínez Oficial, y con ayuda ya muy profesional y documentación fuerte, empezaremos a hacer clases contundentes. Por eso se va a llamar Masterclass, donde solamente los que entren a ser miembros a nivel de educación, que va a ser cualquiera de ustedes, van a recibir en una forma contundente, con información contundente, para que las puedan usar después ya, porque va a ser a nivel superior, las puedan usar en su ministerio. Y allí vamos a estar explicando en forma contundente estos acontecimientos, estos hechos, esos dichos escatológicos profundos, ese periodo que se conoce como la gracia, que muchísimos evangélicos todavía no entienden. Ese periodo de la gracia que en la simbología judía está representado por el candelabro o la menorá en hebreo. Ese candelabro de 7 brazos que representa al Espíritu Santo, y que el día de Pentecostés se le quitó al pueblo de Israel y se le traspasó a la iglesia. Es por eso que muchísimos no entienden hoy en día la expresión que Jesús dijo, que los primeros serían últimos y los últimos serían primeros. Está refiriéndose en ese vocablo porque ¿a quién vino primero el Espíritu Santo? Al pueblo de Israel. ¿A quién le vino en la parte segunda? A la iglesia. Y luego hace otra vez la redundancia, volverá de nuevo a los primeros. ¿Cuándo sucederá esto? Y allí es el grandísimo problema que tenemos con los que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Sencillamente porque no saben interpretar las palabras de Gabriel. Gabriel le dice específicamente a Daniel, le dice: Daniel, en la semana 70, el trato de Adonai, el trato de Elohim, será exclusivamente con tu pueblo de Israel. Si el trato en la semana 70, que son 7 años, es totalmente solo con Israel, entonces ¿dónde está la iglesia? Esa es una pregunta que los pastores, maestros de instituto bíblico y aún profesores de la Universidad en Teología deberían de hacerse. Si el trato de Dios en la gran tribulación, porque somos 7 años, es total y exclusivamente solo con el pueblo de Israel, ¿dónde está la iglesia? Porque no va a creer usted que sencillamente Dios va a abandonar a su iglesia a su merced en la gran tribulación, porque Dios quiere tratar única y exclusivamente solo con Israel. Por supuesto que no va a ser así. Igual que Israel representa la niña de los ojos de Yahweh, de Jehová, igual la iglesia representa la niña de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque allí mismo, en la visión de Zacarías,
aparecen dos candelabros, perdón, dos árboles de olivo, dos árboles de olivo. Los dos árboles representan al pueblo de Dios. Pero si solo es un pueblo, ¿por qué aparecen dos árboles? Porque los dos árboles representan a la iglesia y al pueblo de Israel. Así es que entonces, en el momento, van a haber una serie de cosas previo al arrebatamiento de la iglesia. Uno, este enfriamiento que hablábamos anoche, espeluznante, que se está viviendo en la iglesia. Esa es la evidencia más grande de que está cerca el arrebatamiento. ¿Y por qué? Esa frialdad en la iglesia demuestra de una de las palabras que leímos del ángel ahí. Le dijo: prepárate para tirar tu hoz, porque ya está madura. ¿Qué? La maldad. El espíritu de maldad que estamos viendo en estos últimos tiempos es sin precedente. Una depravación espantosa en este mundo. Los principios morales se han venido a los más profundos niveles, sin precedente. Hoy los maestros en las escuelas no tienen la más mínima autoridad de enseñar moral a los niños en la escuela, porque si se atreven a enseñar moral en la escuela, ese pobre maestro lo pueden correr de la escuela. Es decir, estamos entrando en una situación deplorable, donde algunos gobernadores estatales han tenido que prohibir, como en Utah, han tenido que prohibir los gobernadores en las escuelas a los niños de que usen TikTok. Y está terminante, y las maestras ahí sí tienen permiso parte de la gobernación de intervenir en los niños y eliminarles TikTok. ¿Por qué? Porque hay no solo TikTok, muchas redes sociales donde hay programas nocivos contra los niños, contra nuestros jovencitos, que está provocando cosas muy feas, como la de esta niña de 11 años, hija de uno de los pastores de allá de los Cabos San Lucas, que ella me dijo: yo empecé a ver, hermano Bolaine, uno de los programas en TikTok, y de momento una noche escuché voces que me decían: córtate las venas, córtate las venas. Y dijo: yo le hice caso y comencé a cortarme mis venas. Estaba desangrándome cuando el Espíritu Santo le avisó a su papá, y su papá tuvo que intervenir abruptamente en la puerta de su cuarto y logró salvar a su niña. Eso está demostrando ese periodo profundo de maldad que estamos viviendo, pero de maldad que sobrepasa todo entendimiento. Un periodo de maldad que ha calado o está calando lo más profundo a los propios evangélicos, que por cierto es profético, porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, el propio Señor hablando previo a su arrebatamiento, y dijo: y muchos se entregarán y se odiarán entre ellos mismos. Está hablando de los cristianos, no está hablando de los inconversos. Y muchos se odiarán y se aborrecerán entre ellos mismos, y unos a otros se entregarán por haberse multiplicado la maldad, esta maldad que sobrepasa todo entendimiento, esta maldad donde estamos viendo crímenes horrendos y espantosos, de niños, de jovencitos. Ahora ya no solo es Estados Unidos, lo acabamos de ver en Europa, que los europeos estaban hace unas cuantas, tal vez 4 semanas, estuve en Italia. Los europeos están asustados porque dice, estábamos viendo siempre la noticia que eso sucede en Estados Unidos, pero ahora les llegó a Europa. Un niño de 13 años entró a una de las escuelas y mató a 14 de sus compañeritos. La semana pasada fue Brasil. Vimos que un niño entró también a su escuela allá en Brasil y comenzó a perpetrar.
Estamos siendo testigos de cosas de maldad sin precedente. Lo que quiere decir que estamos entrando a esa etapa de esta profecía del ángel. La otra es que antes de Armagedón se va a dar un pre-Armagedón. En la Biblia lo conocemos como el Gog y Magog, que lamentablemente los testigos de Jehová lo hacen catastróficamente mal interpretado, porque confunden el Gog y Magog de Ezequiel 38 con el Gog y Magog de Apocalipsis capítulo 20, que son muy diferentes. En este momento, ese pre-Armagedón o guerra de Gog y Magog está a las vueltas de la esquina. Lo que no sabemos con exactitud es si la iglesia va a ver el inicio de ese pre-Armagedón o si va a ser previo al inicio de esa guerra o pasadito a esa guerra o antes que inicie esa guerra el arrebatamiento. Eso es lo que no podemos saber con exactitud. Pero que la guerra de Gog y Magog o el pre-Armagedón va a ser la que va a marcar el inicio de los 7 años. ¿Y por qué? Porque en ese pre-Armagedón es donde se va a levantar ese falso Mesías para hacer el supuesto pacto. Muy interesante, porque lo primero que hice esta mañana de inmediato, antes de entrar a preparar el tema de hoy, es lógicamente entrar a ver las noticias. Y la situación que se está dando en estos instantes o el día de hoy en Rusia es sumamente peligroso. Tan eminentemente peligroso que los líderes de la Unión Europea han convocado de inmediato una reunión por la peligrosidad, dicen ellos, que se pueda dar. Porque grupos paramilitares o asesinos contratados por Rusia se le voltearon el día de hoy a Rusia. Y eso es peligroso porque el oso está herido. Y con esto de hoy está más herido. Los expertos están diciendo, los dos entran en una encrucijada peligrosa en esta guerra. Ucrania, porque ahora podría enfrentarse a unos ataques más despiadados y criminales, pero también Rusia va a tener miedo de que la cuestión se le vaya interna y van a tener que sentarse los dos a hacer un pacto agridulce que para ninguno de los dos va a ser beneficioso. Y eso va a dejar que el oso quede con sangre en el ojo. Y no hay duda. No es Ucrania quien está ganando esta guerra a Rusia. Seamos realistas, no es Ucrania. Rusia puede aceptar una derrota de cualquier otro país, aún de Ucrania. Pero hay un enemigo que Rusia lo considera su archienemigo y que él no toleraría una humillación tan grande de ese. Y Rusia sabe que quien está detrás ayudando al heroico pueblo de Ucrania es Estados Unidos. Así que sabe que en cierta forma esa derrota agridulce que está teniendo Rusia es provocada por aquel que no tolerará. Y por ahí dicen los expertos que viene la venganza. Sin darse cuenta, la profecía. Rusia sabe que la niña de los ojos de Estados Unidos se llama Israel. Rusia sabe que no puede atacar a Estados Unidos porque sería desatar la tercera guerra mundial. Pero sí sabe que puede atacar a la niña de los ojos de Israel. Sin darse cuenta, la profecía. Por eso es que este año 23 y el próximo año van a estar al rojo vivo en la profecía. Al rojo vivo en la profecía escatológica.
Si ese es así, entonces ese pre-Armagedón ya está preparado. ¿Coincidencia o no? Este año todo el terreno se está preparando aceleradamente en el Medio Oriente. Un Irán que sigue altísimamente provocativo contra el pueblo de Israel, donde las evidencias son eminentemente contundentes que en este momento Irán ya está prácticamente listo con armas nucleares. Y sobre todo, porque en este momento este gobierno que está en el poder de los Estados Unidos, lamentablemente ha sido uno de los peores gobiernos en respaldo total al pueblo de Israel. En cierta forma es el gobierno que más le ha dado la espalda a Israel. La situación es tan grave en este momento de Israel con este gobierno que está en el poder, que hasta en estos momentos Joe Biden se ha negado rotundamente a recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí. Y en su lugar se han estado reuniendo con Irán. Y eso está fortaleciendo al archienemigo del pueblo de Israel. ¿Cuál es el resultado? Esta mañana estaban hablando los periódicos en Israel que los grupos enemigos del pueblo de Israel en todo el territorio de Israel se están súper fortaleciendo. Es eminente un peligro grande en estos momentos. Si todo esto se está dando, es decir, porque recuerde que en la guerra de Gog y Magog va a haber una intervención directa de Dios. Y allí Rusia va a quedar profundamente humillado, pero se quedará profundamente herido junto con los chinos. Y 7 años después es la guerra que vamos a hablar esta tarde. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo pronto como ladrón, Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí en el río Éufrates, que también está haciendo noticia del año pasado para acá. El río Éufrates nace en aguas de Turquía y su primera fuente poderosa es en lo que hoy se conoce esa parte específica de Siria para desembocar en lo que hoy se conoce como Irak. En esa parte, como Siria desde el 2011 está en guerra, han tenido que intervenir múltiples de ejércitos, incluyendo los rusos. Al meterse los rusos en esa parte del río Éufrates entre Siria, tropas norteamericanas a través de la OTAN, junto con Turquía, han tenido que tomar posición también en ese lugar, que no es coincidencia, es la profecía. Al instalarse el año pasado, en junio del año pasado, un comando especial del ejército norteamericano allí en el río Éufrates, también abrió las puertas para que su aliado número 1 del Medio Oriente, que es Israel, tuviese luz verde. En este momento Israel ya tiene presencia a la orilla del río Éufrates también. Es decir, como que ellos huelen que allí del Éufrates va a surgir un espíritu desafiante. No olvidemos que exactamente del otro lado del río Éufrates es el que divide, en cierta forma, las dos culturas, la cultura de los iraquíes y la cultura de los persas. Y allí, del otro lado de Irak, ya está Irán,
Pakistán, la India y China. Todos ellos archi enemigos. Especialmente Afganistán, Pakistán, ultra enemigo juntamente con Irán del pueblo de Israel. De manera que ya el terreno está preparado. Creemos que esa profecía de esos espíritus que salen de allí pudieron comenzar ya su preparativo. Porque desde que Rusia invadió Ucrania, todos los ejércitos del mundo han estado preparándose ya. Y es lo que dice la profecía que leímos. Es como que se está preparando el terreno hace 7 años. Hace unas semanas estuve en Washington, D.C. Y allí en esa conferencia que tuvimos, vino un pastor muy lindo, por primera vez lo conocí, y vino con su esposa. Su esposa trabaja en el Pentágono. Y confirmó las palabras, sin que yo dijera nada en el púlpito, las palabras que esos días me había dicho una de las personalidades, amigos míos, cuyo tío de él es uno de los grandotototes de las Naciones Unidas. Recuerdo que esa mañana que me llamó este amigo mío, me dijo: Antonio, mi tío me dijo que se aproxima una guerra donde inevitablemente Estados Unidos sabe que se va a ver involucrado. Y es al cabo de los años, pero ya viene y se están preparando. En esa conferencia en Washington vino esta hermana que trabaja en el Departamento de Defensa y me dijo: hermano Bolaine, nos están preparando para una guerra de grandes dimensiones. Mientras que en Europa la OTAN se prepara, y sobre todo por lo que pasó hoy, para cualquier envergadura de gran potencia. Es como que el Armagedón se está oliendo a grandes voces. Dice que Juan dice en su visión, y lo explico en profundidad, discúlpeme porque pues son temas escatológicos que no se pueden explicar así de un solo golpe. Aquí en este capítulo 9 de Apocalipsis y el 16, explico en profundidad sobre esos demonios que van a salir del pozo del abismo. Me llama la atención porque, disculpe que vuelva a citar a este joven, cuando él me dijo: hermano Bolaine, en mi visión yo miré que del pozo de allí del Éufrates y del pozo del abismo pegado al Éufrates salía, de momento empezaron a salir una cantidad grande de demonios, y todos esos demonios tenían cubreboca. Y lo que me llamó la atención, dijo, es que todititos esos demonios se fueron para la China, y en la China como que se organizaron, y de momento de la China invadieron todo el mundo. Yo le dije: Señor, ¿qué significa eso? Y me dijo Tabito: esto fue lo que me dijo el Señor. Dijo: cuando veas que en todo el mundo, dijo, de allí del Éufrates van a salir demonios de pestilencia, pero no se van a manifestar en el Éufrates, sino que se van a manifestar en China, y de China van a invadir el mundo. Cuando veas a toditita la humanidad usando cubreboca, dile a mi siervo que empiece a predicar que mi tiempo se ha acercado, porque es ya los preparativos de la invasión de esos demonios. Efectivamente, ¿de dónde se propagó el coronavirus? ¿De qué país se propagó? China. ¿Coincidencia o cumplimiento? Eso quiere decir que otros demonios están a punto de surgir de allí. Dice que esos demonios van a salir de 3 deidades espirituales del infierno. La primera, de los 2 demonios que le hablé anoche,
de esos dos demonios que menciono aquí específicamente en profundidad, hablo de esos dos demonios que están atados en el pozo del abismo en este libro. Se le conoce como el falso profeta y el anticristo. En ese momento en que ellos dos están manifestados, van a salir de su boca una multitud de demonios. Y qué casualidad, salen específicamente de esa área del río Éufrates. Y dice que esa multitud de demonios que salen de la boca del anticristo, de la boca del falso profeta y de la boca del dragón, Satanás, dice que eran espíritus en forma de rana. En forma de rana. Tal vez por eso Jesús nos advirtió y los evangélicos seguimos con el grandísimo problema de esa debilidad. Yo entiendo que la inmensa mayoría de nuestra gente, y sobre todo el hispano, antes de convertirse eran católicos y les fascinaba andar escuchando a los adivinos, y por eso es que les fascinaba andar leyendo el famoso horóscopo, porque tienen esa debilidad. Y de allí que la peligrosidad, porque Jesús lo habló, de que en estos últimos tiempos vamos a encontrar estamos viendo ya una multitud de supuestos profetas, y en especial mujeres, que por cierto ni siquiera saben que a una mujer no se le puede llamar profeta, porque en el judaísmo se le considera como una blasfemia. Por eso existe una palabra específica para la mujer en el hebreo. Pero lo popular para los evangélicos es llamar a la fulana de tal, a la sultana de tal, la gran profeta. Y multitudes de nuestros evangélicos, pero multitudes, les fascina andar siguiendo este tipo de personas. Y la Biblia no nos dice que en los últimos días se van a levantar profetas verdaderos. No habla de eso la Biblia. La Biblia dice que se van a levantar falsos profetas y que van a engañar a multitudes. Así es que si de la boca del dragón, perdón, del falso profeta, como digo en el libro Camino al falso profeta, los espíritus, los demonios que salen del falso profeta son demonios falsos que tratan de imitar al Espíritu Santo. Aunque tratan de imitar al Espíritu Santo, no son otra cosa que ranas, es decir, demonios. Pero también de la boca de la bestia anticristo van a salir otros demonios en forma de rana. Son demonios de guerra, demonios de odio. Y eso es exactamente lo que ya estamos percibiendo en estos momentos. Y finalmente del dragón Satanás, el diablo, salen los otros demonios que se conocen como demonios de intriga, demonios de divisiones profundas, demonios de depravación. Nuestros evangélicos todavía no reaccionan. Es que esa es la catástrofe que estamos viendo. No reaccionan. Dios mío, se los he dicho una y otra vez y no reaccionan. El Instituto de Antropología de los Estados Unidos, dio a conocer a finales del año pasado, más bien en enero de este año, que solo el 2022 7,200 pastores renunciaron a sus iglesias. Unos ya sea que se decepcionaron del ministerio, otros porque cayeron en depravación de pecado. Pero 7,200 pastores, y la iglesia no reacciona. Si Satán está atacando la cabeza de los pastores, ¿sabe Satán que si ataca a un pastor va a provocar daño irreparable en la iglesia? Es decir, que van a haber multitud de familias que van a ser destruidas. Pero los evangélicos no reaccionan. Ustedes mismos, la iglesia Link, esta tarde hablábamos con el pastor. Y Erison, tú andas ministrando por todos lados porque tú eres pastor también.
Y tú sabes la crisis que está pasando la iglesia después de esta pandemia. La misma iglesia en línea, hablábamos con el pastor Sarabia. Ustedes fueron heridos en San Marcos. Porque este pastor, de momento llega una mensajera cuyo esposo era un hombre que amaba al pastor. Edison, tú lo sabes, eres pastor, esos miembros lindos que están dispuestos, si usted le dice quédese aquí a cuidarme en la noche en el cuarto, lo hacen. Y este pastor no le importó el dolor de su ovejita y le quitó a su oveja que tenía. Y ahí estaban nuestros hermanos de San Marcos tratando de recuperarse. Antier, que saqué el programa El Mundo Actual, estoy hablando la situación que está pasando en el mundo, y me llama una de las muchachitas que la conocí cuando niña, hija de uno de los pastores grandotes de Costa Rica, gran amigo mío, y me dice, me llama y me comienza a llorar y me dice: estamos dolidos, Antonio. Y le dije: ¿qué fue, mi hija? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Dijo: mi mamá a sus 70 años decide irse con el jardinero. Perdón. No, esto es doloroso, porque involucra un ministerio. Su esposo es superintendente, además de pastor de una iglesia de más de 3,000 miembros. Si Satán está atacando, Pastor Molano, en esa manera, quiere decir que son manifestaciones de demonio fuertísimo lo que nos estamos enfrentando. Solo así podemos entender la palabra de Jesús que dijo: y el hermano entregará a la muerte a su hermano, y unos a otros se odiarán. Eso quiere decir que ya están saliendo de la boca del dragón espíritus de rana. Y si ya están saliendo, santísimo Dios, ¿cómo va a ser después del arrebatamiento? Mejor hagan su maleta para irse en el rapto y no se quede la gran tribulación. Vámonos en el rapto mejor, porque esto se está poniendo caliente. Así es que esos espíritus de rana ya se están regando ahí en este momento. La referencia al Hijo del Hombre con una corona de oro sobre su cabeza indica que la figura es Jesucristo. Algunos, sin embargo, dudan en hacer esta identificación, mayormente porque otro ángel da a la primera figura la orden para cegar, lo que parece inadecuado si aquel semejante al Hijo del Hombre es Cristo. Sin embargo, no hay nada impropio en que un representante de Dios, el Padre, encomiende el juicio al Hijo del Hombre. El Hijo juzgará a la humanidad como uno que comparte la naturaleza humana. Un instrumento agudo o una hoz de hierro era la principal herramienta de un anciano segador de la mies, puesto que Dios recibe a los 144,000 como primicia de su mies. El resto de la cosecha de la tierra está entrando, que es la conversión de todo el pueblo de Israel. Debemos de entender eso, que los 144,000 no son los únicos que se van a salvar de Israel. Son la primicia, y si se dice primicia quiere decir una gran cosecha. Esos 144,000 van a desafiar, y que, como ya dije al comienzo, nos estamos preparando. Hay múltiples de razones poderosas, que estoy
que nos han dado ya. Es como que nos están dando ese empuje para entrar en un nivel de estudio profundo ya para los pastores en este canal que se va a llamar clase exclusiva, que vamos a entrar allí. Es el momento de empezarnos a preparar ya. Estamos entrando en esa ofensiva. El pueblo de Israel está pasando un momento trascendental, pero lamentablemente va a ser engañado por el falso Mesías. Pero en el periodo de la gran tribulación, como todo el pueblo de Israel va a estar ciego, pero ciego, adorando a ese falso Mesías, se va a levantar un grupo extraordinario de 144,000, que quiero aclarar, no habrá ni un tan solo mal llamado testigo de Jehová en ello. Toditititito van a ser judíos. Y además, por todos los detalles que hay, y lo explico en el libro Israel al filo de la profecía, son jóvenes, específicamente jóvenes, porque dice que son vírgenes tanto espiritualmente como seres humanos. Y solo hay un solo movimiento en Israel, un solo movimiento en Israel, donde específicamente pueden salir esos jóvenes vírgenes. Para mí, en ningún momento fue accidental que en 1996 yo fuese a vivir al barrio ultra ortodoxo. Era planes de Dios. Dios quería que yo estuviera viviendo ahí. ¿Quién es ese? Estamos hablando allí del movimiento ultra ortodoxo, que hoy en día representa más de 1.600.000. Son los únicos religiosos en Israel, esos que se visten de negrito, de sombrero negrito y otros vestimentos ahí. Los hijos de ellos, 100% comprobado. Los hijos de ellos llegan vírgenes al matrimonio. Así que específicamente hay base profunda de la Biblia para que salgan 144,000 jóvenes. Israel está pasando algo especial. Nunca se me olvide, en un estudio que hice de los dos testigos, delante del Altísimo, lo digo aquí delante de todo, porque para nosotros los católicos es duro, como dijo Silva, a veces les toca dormir, a veces tienen a su propia familia, como le pasó a Jeremías. Recuerda que a Jeremías sus propios hermanos hasta querían matarlo. Su propio papá, que era sacerdote, echó a Jeremías. Sus propios hermanos, familia, no creían en Jeremías. Decía el doctor Silva, los escatólogos tienen problemas porque a veces sus propias familias, de su propia base, ni siquiera andan siguiendo un montón de otra gente, pero no siguen a sus propios. Es profundo lo que está pasando en este momento cuando estoy grabando allí en la iglesia en Chile, en Santiago. Cuando llegó, antes de subir arriba, el grupito de la comunidad judía de Chile, vinieron a saludarme, vino el rabino ahí y me dijo: Antonio, por favor, que las cámaras no pasen, no nos pasen, pero queremos que después que termines el estudio, queremos ir al hotel, no importa si son las 12 de la noche, queremos ir al hotel a hablar contigo. Y es allí cuando ellos me comparten y me dicen: Antonio, está pasando un fenómeno en nuestra comunidad judía ortodoxa en Israel, pero que se tiene en el más mínimo secreto. Nuestros jóvenes judíos están teniendo una experiencia con Ruach Kodesh y los está preparando para algo especial. Los 144,000 van a desafiar a la bestia anticristo y al falso profeta y al antipadre, al arrogante anciano. Y estos tres van a desatar una persecución. Hay un tema que se lo voy a tocar en masterclass, pero ya en profundidad, pero contundente científicamente: inteligencia artificial. Porque los tres van a utilizar la imagen de inteligencia artificial
para perseguir a los 144,000. Y como va a ser inteligencia artificial, algo que se va a parecer como algo sobrenatural, ahora entendemos por qué Dios de inmediato levanta 2 testigos en forma sobrenatural, llamado Elías y llamado Moisés. ¿Para qué? Para enfrentar a esa imagen. Finalmente, por ley permisiva, como lo explico en el libro Israel al filo, por ley permisiva los 144,000 terminan siendo mártires. Y en ese momento que los 144,000 llegan al cielo, wow, lo explico en profundidad en el libro. Qué momento más, porque ahí se explica Apocalipsis 14, emotivo va a ser para nosotros la iglesia. Porque nosotros no estaremos en la gran tribulación, pero estaremos siendo testigos potenciales desde el cielo lo que se estará desarrollando aquí en la tierra. Y estaremos viendo el papel heroico de los 144,000. ¿Y por qué lo explico en el libro? Porque se explica en Apocalipsis 18 que cuando los 144,000 llegan al cielo, la iglesia los espera con un estruendo de terremoto, de alabanza y de gozo, de bienvenida a esos héroes. Y de momento, al llegar ellos, aparece en el escenario el Rey de Reyes, Señor de Señores, con una hoz en su mano. Y un poderoso ángel le dice: es el momento, Señor. La mies está madura, ya tanto la maldad ya se ha multiplicado, pero también el pueblo de Israel ya estará listo para entregarse en su totalidad al rey. Así es que Satán, el falso profeta y el anticristo se proponen. De nuevo sale la idea macabra de Adolfo Hitler y su famoso la supremacía blanca. Por eso la preocupación de múltiples de judíos, amigos judíos. En el 2019, creo yo, andaba Lisa conmigo, no sé si fue el 2019, en Israel. Y a propósito yo lo hice con unos amigos judíos ahí, de hablar de este anciano polémico de Estados Unidos. Porque todos los evangélicos en Estados Unidos creen que los judíos aman a ese hombre. Y cuando le dije, ellos mismos comenzaron a decir: oh, sí, ha hecho cosas buenas para Israel, pero nosotros los judíos tenemos miedo de él, porque es de lo que hace favores, pero los cobra. Recuerde, Satán nunca hace nada a cambio de nada. Te da riqueza, pero ¿a cambio de qué? Tu alma. Entonces, de momento, ese terreno se está preparando. Todo el terreno se está preparando en este momento. Entonces, aparece en ese momento los tres, este anciano de rostro fiero, o el antipadre, que es el dragón, el anticristo y el falso profeta, y deciden venirse con furia, pero con furia, y sacan otra vez el eslogan de Adolfo Hitler. Disculpe de nuevo, es que es difícil a veces entender a los escatólogos, porque nosotros lo estamos viendo de otra perspectiva. Todos mis amigos judíos dicen la misma palabra. Interesante que los evangélicos en Estados Unidos aman a este líder político, pero quienes están detrás de él es la supremacía blanca. Y la supremacía blanca tiene una agenda bien definida, y en su agenda definida está eliminar al pueblo de Israel.
Entonces dice, oye, ¿cómo es esto? Así es que, porque ese es el eslogan de Adolfo Hitler. Hitler dijo que la única manera era eliminando al pueblo de Israel. Así que en la gran tribulación, los tres demonios, el anticristo, el falso profeta y el dragón, levantan el eslogan de Adolfo Hitler y dicen: si queremos tener total triunfo del nuevo orden mundial, tenemos que desaparecer a Israel del mapa. Y desatan esta vez ya no la guerra de Gog y Magog. Esta vez ya no solamente es Irán. Esta vez ya no solamente es Siria, Irak, Turquía y Rusia. Esta vez son todas las naciones, especialmente por China. Solo China, dice Apocalipsis, solo China desplegará 200 millones de soldados. Eso es una marejada para un país chiquitito del tamaño de El Salvador, de solo 20,000 kilómetros cuadrados. Solo China desplegará 200 millones de soldados, que perfectamente lo tiene. Recuerde que tiene más de 2,000 millones de habitantes. Aparte de la India, Pakistán, Afganistán y todos los demás, Turquía. Y deciden preparar el camino para una invasión hacia Israel. Mientras se prepara, esos demonios de rana están preparando a toditititito los ejércitos, los falsos profetas, todas las profetisas que se dicen profetas ahora, todos ellos preparándose. Mientras ellos lo están preparando, desde las alturas, el que siempre ha vigilado a la iglesia y vigila al pueblo de Israel estará observando y estará listo para levantar su voz y para decir: ha llegado el momento. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lugar fuera de la ciudad, y del lugar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. Está hablando de este lugar. Todo, aún el judaísmo, habla de ese lugar. Un lugar que siempre ha estado en la historia desde el Antiguo Testamento allí. En ese lugar allí es donde se han desatado las guerras más duras, más fuertes. E inclusive en la guerra de independencia, allí fue lo más duro que les enfrentó Israel. Ese lugar, compuesta por esta explanada donde tuvo Salomón un campamento de ejército allí para defender a Israel. Fue en este lugar donde la jueza y profetisa llamada Débora se enfrentó ante el ejército invasor y cayó en este lugar que ahora se ve agrícola, pero que si se da una tormenta se vuelve completamente pantanosa. Ese se conoce como el Valle de Megido hoy en día, o Valle del Armagedón. Está perfecto porque aquí mismo, a un ladito, aquí pasa lo que se conoce el Vía Mares. Es la carretera que une el Mediterráneo junto con los países de África, desde Egipto, Arabia Saudita y todo. Y hacia la parte final de acá, aquí donde estoy señalando, hacia allá la final, es Siria y aquí es Líbano. Ese es exactamente el lugar estratégico para una invasión, en esa manera. En este lugar
es el que van a convocar las tres bestias, a todo su ejército, super ejército. Su misión: desaparecer a Israel del mapa. Armagedón significa monte Megido, y la foto está tomada desde lo alto del monte. Estaba la encrucijada de los viajes del norte y del sur de Israel, lo que le hablé, el Vía Mare, y fue destruido 20 veces. O sea, 20 veces ha habido una guerra ahí desde el Antiguo Testamento. Más que Jerusalén ha sido atacado ese lugar. Ahora solo queda en ruina, con muchas excavaciones arqueológicas. Este es el Armagedón de los últimos tiempos que menciona Apocalipsis 16:16. Allí en ese lugar se reunirán 200, no, solo de China, 200 millones de chinos. Ahora imagínense rusos, turcos, qué sé yo. Va a ser una multitud como la arena del mar. Hago un análisis en mi libro Israel al filo de la profecía. Si cada persona tiene 5 litros de sangre, multiplique multiplique 5 mínimo por 200 millones. 5 litros por 200 millones. Por supuesto van a ser más, qué sé yo, 300 o 400. Imagine la cantidad de sangre que va a correr. Ahora entiende por qué dice que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos, hablando proféticamente de aquella época. Están esas multitud de ejércitos ahí. Y allí mismo, posiblemente aquí, en esta explanada, se levantará, aquí, en esa parte alta, se levantará posiblemente ¿cómo le llamamos? Un escenario. No le podemos llamar púlpito, dígame otra palabra. Un escenario, sí, una plataforma. Una plataforma impresionante, porque van a estar todititititita la media del mundo, toda la televisión del mundo y toditititita las naciones van a estar viendo en vivo y a todo color, desde sus teléfonos inteligentes. Y en la plataforma se pararán los 3 personajes. Y el falso profeta comenzará a hablar injurias contra el pueblo de Israel. Y el anticristo, que hasta ese momento el pueblo de Israel lo está viendo como su Mesías, se quita la máscara y se voltea con odio contra el pueblo de Israel. Y en ese momento el antipadre anuncia: es el momento de desaparecer a los judíos de la tierra. Cuando se están dando esas declaraciones, va a suceder algo extraordinario desde arriba de los cielos. De momento, yo imagino que va a ser impresionante, porque una vez más nos adelantamos. En plena pandemia, desde el lugar llamado el Divino Redentor, que dio lugar a que nuestro ministerio se fue global, de todo allí, y después estuve en muchas iglesias, incluyendo la del pastor. Toqué un tema que se llamaba la batalla contra el arrebatamiento. Nunca imaginé que ese tema iba a llamar la atención de los científicos. Y tocó en profundidad, porque allí es cuando toco, y desde entonces no lo volví a tocar, quedó allí grabado. Cuando el propísimo presidente Donald Trump, entonces presidente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el que está en guerra, y el propio presidente de China, los 3, son las preguntas que uno se hace. Oye, bueno, si están en guerra y se odian, ¿cómo es que nuevo orden mundial? Y allí explico que los 3 legalmente, porque di los datos, los 3 se unieron para formar un comando espacial con armas poderosas en el espacio.
Y mi pregunta en aquel entonces fue: ¿contra quién se están preparando para pelear en el espacio? Los tres, qué coincidencia, los tres. ¿Contra quién van a pelear en el espacio? O sea que ellos ya saben que viene algo del espacio. Cuando ya está listo, y la nación del pueblo judío, porque recuerda lo que dice, lo explico con todo respeto en el libro allí, lo explico, dice que una de las profecías de uno de los profetas dice: anda pueblo mío, escóndete en tu cuarto, entre tanto pasa la indignación. El pueblo de Israel va a estar aterrorizado, espantado. Y recuerde que el pueblo más tecnológico de toditito el Medio Oriente es Israel. No hay un solo judío que no tenga un teléfono inteligente. Van a estar escondidos en su cuarto viendo en vivo en el teléfono. Dice: escóndete pueblo mío, escóndete en tus cuartos, entre tanto pasa la indignación. Hasta en ese momento los judíos están esperanzados que su Mesías desafíe, pero de momento su Mesías allí en la explanada se quita la máscara. Cuando están en todo ese momento, de momento las televisoras mundiales, incluyendo Univisión, estarán diciendo: señores, el supertelescopio Hubble está detectando un ejército que viene de arriba. Es un ejército extraño. Es un ejército que vienen de miríadas de seres extraños con vestiduras blancas. Ese ejército se viene acercando, y en este momento los tres están listos a dar órdenes para pelear contra ese ejército que se viene acercando. Y están todas las noticias y los judíos van a estar viendo. Y allí es cuando se va a cumplir la profecía de Zacarías. Dice: y en aquel momento mi pueblo mirará a aquel que traspasaron, y mirarán su llaga, y lo mirarán, y toda la nación de Israel caerá de rodillas y reconocerá que Yeshua Nazareno, Jesús el Nazareno, es el Mesías de Israel. Y se desata esas armas modernas que tienen los rusos, chinos, estadounidenses, franceses, ingleses, alemanes. Esos proyectiles modernos, eso no le van a hacer daño a Los Ángeles. Todo lo contrario, van a hacer que esos mismos proyectiles se volteen, y en lugar de atacar al ejército del cielo, los mismos, dice que el arma del enemigo, no te preocupes, dice, porque el arma de tu enemigo se volteará contra él mismo. O sea que se voltean las armas y se dejan venir. Y las noticias: Señor, algo extraño está pasando. Las armas que están disparando los ejércitos los ejércitos de China, esas armas se están viniendo contra Armagedón. Y los reflejos de los ángeles. No olvide que en Segunda de Reyes se menciona en la batalla, recuerdan ustedes, léanlo, en la batalla que se está peleando contra los asirios. Dice que un solo ángel intervino, y un solo ángel mató 160,000 soldados. Un solo ángel. Ahora imagínense ahí que viene un ejército de seres angelicales, además de la iglesia, que venimos con el Rey de Reyes, Señor de Señores, en ese momento, en esa intervención de esa guerra. Ahí tenemos una idea en esta imagen. Y se desata. Algunos dicen, y también lo explico en el libro, que en ese momento, porque hay profecía, que el soldado chino con el soldado ruso, con el soldado iraní, soldado africano, volteará sus armas contra ellos mismos. Se enloquecerán y empezarán a matarse entre ellos mismos. Ahora entiende por qué el derramamiento de sangre. De momento entre ellos mismos comienza
un derramamiento de sangre. Recuerde la palabra. Ellos en la gran tribulación harán multitud de mártires, matarán multitud de personas que se van a convertir en la gran tribulación. No dice la Biblia que va a ser Guillermo Maldonado y toda su gente que se van a quedar. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que los apóstatas, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, se les enviará un espíritu de mentira para que todos sean condenados, por cuanto no apreciaron la verdad cuando la tuvieron. Entonces, ¿quiénes son esos convertidos? Los que van a ganar los 144,000. Alguien me dijo, pero hermano Bolaine, si ya no está la plenitud del Espíritu Santo. Sí, pero tampoco en el Antiguo Testamento estaba la plenitud del Espíritu Santo, y Jonás ganó a todo un pueblo llamado Nínive, que eran inconversos. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo operó a través de Jonás. En la gran tribulación el Espíritu Santo va a operar a través de los 144,000. Van a ganar multitudes de árabes, musulmanes, que van a entregar su vida a Jesús, pero la bestia lo va a decapitar. No solamente matará a los 144,000 de Israel, sino que matará multitudes convertidos en la gran tribulación, pero que van a pagar con su vida. Y allí la profecía: sangre derramaron, sangre le dará a beber al Señor. Y es allí los que se deleitaron en la gran tribulación derramando sangre de los mártires de Jesús, ahora se están ahogando en su propia sangre. Dice, y vino el ángel y golpeó. Y dice, y la sangre corrió hasta los frenos de los caballos. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y nos reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía: ya está hecho, está listo ya. El dragón lanzará toda su furia queriendo repeler con sus armas modernas, pero el Altísimo se reirá, porque no le podrán hacer daño. Y en ese momento el Rey de Reyes, Señor de Señores, viene por el rescate de la tierra, porque es de Él, porque Él la creó. Él es nuestro creador y Él viene en rescate. Y entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Qué lindo. ¿Y sabe por qué lo tiene? Rey de Reyes, Señor de Señores, para mostrarle al anticristo, al falso profeta y al antipadre que todos ellos son unos impostores, que el verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores, es aquel que murió en la cruz del Calvario, que resucitó de entre los muertos, que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. Ahora, ¿por qué el letrero? El verbo. ¿Por qué Rey de Reyes? No por los gentiles, no. Va a ser por el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel habrá proclamado al anticristo su Rey de Reyes, Señor de Señores, pero se dará cuenta que es falso. Y cuando vea el pueblo de Israel en las nubes y todo allí con los teléfonos inteligentes, las imágenes satelitales, aquel personaje que viene con múltiples de corona, porque él no tiene una corona, él es Rey de Reyes, Señor de Señores, tiene todas las coronas sobre sí. Él no necesita que le regalen corona, él ya es rey.
Y vamos a ver el verbo verdadero, Rey de Reyes, toda la nación de Israel, en sus cuartos, en toda la nación de Israel, dice Zacarías, y llorarán y lamentarán haberlo pasado 2000 años rechazando, y ahora se dan cuenta que aquel que rechazaron 2000 años es el verdadero Mesías y el que siempre ha estado vigilante, cuidando al pueblo de Israel. Rey de Reyes, Señor de los señores. Aquí la imagen del Rey de Reyes, la multitud y la catástrofe sobre Armagedón. Finalmente los enemigos de Israel son destruidos por siempre. Pero ¿se acuerda que anoche le hablé? ¿Por qué creemos que son dos demonios que están en el pozo del abismo? Y que le dije anoche que lo hablo en este libro. Son dos demonios de una malignidad sin precedente. Tan maligno, explico en el libro, doy todos los detalles de cada uno de ellos. Tan malignos son que en esa batalla son los únicos, junto con el antipadre, el dragón, que van a quedar vivos, porque de acuerdo al otro pasaje que leímos, los demás van a morir, e inclusive va a llamar en ese momento los ángeles, que como coincidencia escatológica, no sé si Lisa anduviste esta vez, te acuerdas que nos contaron allá que había habido una invasión de aves en Israel, aves de rapiña como nunca había pasado, aves gigantes, que los dueños de los, ¿cómo se llaman?, de los criaderos de tilapia, estaban reclamando al gobierno porque se les comieron todas las tilapias, como preparando la profecía. Dice que los ángeles llamarán a las aves de rapiña de todo África: vengan y coman carne de reyes, de gobernantes, de militares. Es decir, que se da una masacre allí, pero Dios decide guardar la vida de los tres grandotes allí. Vamos a ver aquí. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos en la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahí están todos en ese momento. Y en ese instante que se da la derrota descomunal, la Biblia dice que a la bestia, al falso profeta y al anticristo se les persevera la vida. Pues ahora entiende por qué. Porque decía anoche, con todo respeto, en su totalidad la mayoría de los escatólogos nunca pudieron identificar a esos dos personajes. Y siempre estaban diciendo que era el mismo diablo que se encarnaba de ellos. Es que el diablo no es Dios. El Señor sí es Dios y Él puede estar simultáneamente en todo lugar en el mismo tiempo a través de su Espíritu Santo. Pero Satanás no. Satanás necesitará cuerpos. Así que son dos demonios diferentes. Y esos dos demonios, conocidos como el anticristo y el falso profeta, se les persevera en ese momento en su cuerpo, que están metidos en su ser humano. No sabemos si el Papa Francisco estará vivo, porque si va a estar vivo, de fijo él va a ser. Pero todos dicen en estas alturas que los años los tiene contados ya, que de fijo va a ser posiblemente, o a lo mejor estamos equivocados, pero de fijo, por muchas características políticas, religiosas, y el tema que vamos a tocar mañana en la mañana, la gran ramera, el Papa va a ser esa segunda bestia, sobre todo por el tema que va a haber mañana en la mañana, la gran prostituta y el que está sentado en ese lugar.
Si coincide la profecía, con todo respeto que escribimos en el libro, porque fue el 2011 que salió, si coincide la profecía, entonces Él es el último papa. El que viene podría ser entonces el que se va a encarnar ya, ese demonio que sale del pozo del abismo. Así que ahí van a estar. Son tan malignos los dos que a los dos se les persevera la vida. En ese momento que se da todo eso y baja el Rey de Reyes. Pero ¿sabe qué? Jesús no va a perder tiempo para enfrentarse con ellos los dos así. ¿Para qué? Ya los derrotó Él en la cruz del Calvario. Sino que un ángel en ese momento, un ángel, mientras el Rey de Reyes, Señor de Señores, en ese momento Él no baja a Armagedón, Él va directo a Jerusalén y en ese momento trae su propia capital, porque ya la Jerusalén, recuerde que este año se contaminó. ¿Sabían ustedes? A ver, el que me diga aquí cómo se contaminó este año, Erison, lo voy a invitar. ¿Cómo se contaminó este año? Porque ya se contaminó Jerusalén este año. Apenas hace semana. Le digo algo más, 1 de junio. El primer desfile de 50,000 gays infectaron Jerusalén. Que Jerusalén está infectada. Así que el Señor no va a venir a estar en esa ciudad infectada. Trae su propia Jerusalén celestial con calles de oro que bajará en ese momento y se posará sobre la vieja Jerusalén. Qué lindo, ¿no? Lo que hablaba ayer del supertelescopio Hubble, James. Y un ángel, un simple ángel, baja y agarra a esas dos bestias. Mire lo que dice aquí la Biblia. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Inteligencia artificial. Ahora entiende ¿por qué los científicos y los intelectuales están preocupados con esto? Y entonces dice, estos dos fueron lanzados. Ahí está, mire. Estos dos fueron lanzados, ¿cómo dice? Termínenme de leer ustedes en voz alta. Léanlo en voz alta. 1, 2, 3, léanlo. Ellos dos, santo Dios, perdóneme porque vuelvo a mencionar el libro de Apocalipsis capítulo 13, en la parte final allí. Los dos ellos van a estrenar el lago de fuego. Dios los conserva vivo, en cuerpo y alma. Ya tenemos un precedente en la Biblia de eso. ¿Recuerdan el caso de Coré, pastor? Ustedes lo han predicado en algunos momentos. La Biblia dice que el Seol abrió su boca y bajaron en cuerpo y alma. O sea, ya tenemos un precedente. Los dos, dice, son agarrados vivos y son llevados a estrenar ese lugar que nadie sabe dónde está. Sabemos dónde está el infierno, pero el lago de fuego dice que es un lugar secreto donde el mismo diablo no sabe, pero que tiembla tan solo oírlo mencionar. Y en ese momento, ese lugar que Dios lo tiene reservado, dice, para Satanás y sus demonios. Esos dos demonios van a estrenar. Wow. Por eso explico en el libro Camino al Falso Profeta. Tienen que ser dos demonios de una malignidad sin precedente, como para que sean los primeritos en estrenar el lago de fuego. Pero increíblemente al dragón, a la serpiente antigua,
no se le manda al lago primero, en ese momento, sino que se le manda a una prisión de 1000 años. Aleluya, gloria a Dios. Aquí está, perdón, aquí. Mientras los otros dos son enviados al lago de fuego, aquí, al ángel caído, Satanás el diablo, se le manda al pozo del abismo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Para ser encarcelado por 1000 años. Amén, gloria a Dios. Todo esto ya está listo. Se está viendo en la vuelta de la esquina. Y todavía hay multitud de evangélicos que no creen en la venida de Jesús. Santo. Que ni siquiera se dan cuenta que estamos en la fase final. Estamos en la fase final. Por ese ambiente pesado que estamos viendo. Ay, Dios mío, yo no sé, los adultos que están aquí, yo no sé si tal vez recuerdas allá en Colombia, Edison, porque tú vienes de familia pastoral. Si recordás cuando jovencito había una película que habían sacado en Estados Unidos unos 70, que la alcanzamos a ver nosotros los 80 y parte de los 90, se llamaba Como ladrón en la noche, ¿te acuerdas? Todos lo vimos en aquel entonces. Y se acuerda, ahora te voy a remembrar, en la película Como ladrón en la noche, hay un momento en que están unos 144,000 y están predicando y llegan donde un grupo y van específicamente a fulano y a sutano y a sutano y le predican y esos se convierten. ¿Te acuerdas de la película? Y después quedan nosotros preguntando, qué raro, ¿por qué a ustedes sí les predicaron y a nosotros no? Tiene sentido lo de esa película. Porque Jesús dijo, solo el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiere decir que van a haber muchísimos, incluyendo unos evangélicos, que van a ser insensibles. ¿Por qué siempre cuando hago el llamamiento a recibir a Cristo, hacemos la oración y estoy diciendo, pídele a los hermanos, pídele al Espíritu Santo que te dé un corazón sensible para detectar este tiempo? Porque aún muchos evangélicos van a ser insensibles, como en la película, insensibles, no se van a dar cuenta o no se están dando cuenta que esto está a punto de suceder. Porque todo se está dando. Por favor, miremos este video para que nos preparemos para la adoración.